Capítulo 4. El sueño del oro. Canales regresa finalmente a su hogar tras una larga jornada en las minas. Al amanecer, el día comienza como siempre, siguiendo la rutina que la vida rural le exige y que él cumple con un orden casi ritual. Se levanta en la penumbra temprana, cuando apenas se cuela la primera luz del día, y siente el frío característico que envuelve la casa en las mañanas. Antes de cualquier otra cosa, Canales se inclina hacia la cocina y comienza a preparar el fuego en su vieja estufa de fierro. Con cuidado, acomoda las astillas secas que ha reservado de la noche anterior, asegurándose de que prendan bien antes de agregar los leños más gruesos. Sopla con suavidad, y pronto, el crepitar de las llamas comienza a llenar la cocina de un cálido resplandor. Mientras el fuego cobra vida, Canales se dirige al pequeño corral donde se encuentran las gallinas. Les lanza un puñado de granos, observando cómo picotean ansiosas, y les revisa el agua antes de dirigirse hacia su perro, que lo espera con el mismo entusiasmo de cada mañana. Acaricia su pelaje y se asegura de que tenga suficiente comida para el día. En la vida sencilla y metódica que lleva, esos gestos se han vuelto más que una rutina. Son un vínculo con el hogar y un ritmo que, aunque repetitivo, lo conecta con todo lo que le rodea. Ya de vuelta en la cocina, el calor de la estufa le permite poner la tetera para calentar el agua del café. Su mirada se pierde un momento en el movimiento del vapor y el ligero ruido del hervor, un breve descanso antes de sentarse a desayunar. Saborea el café lentamente, mordisqueando un trozo de pan recién horneado. Después de desayunar, Canales se prepara para salir hacia el pueblo. Hoy tiene un encargo especial: llevar la correspondencia de regreso al correo. La mayoría de esas cartas son respuestas que él mismo ha redactado para los trabajadores de la mina, que a menudo le confían la tarea de escribir en su nombre. Sabe bien que esas palabras, aunque sean ajenas, llevan consigo la esperanza de quienes trabajan tan lejos de sus familias. Canales se coloca su poncho y su sombrero, y tras una última mirada a su hogar, sale rumbo al pueblo. Mientras camina por el sendero bordeado de árboles, con el crujir de la grava bajo sus botas, sus pensamientos se entrelazan con el eco de las cartas y mensajes que lleva consigo, como si cada paso fuera un lazo que lo conecta con el mundo más allá del bosque. Al llegar al pueblo, se encamina directo al pequeño edificio de correos, un lugar que no solo distribuye cartas, sino que se convierte en un vínculo vital entre los habitantes de la región y sus familias distantes. Al salir de su casa, Canales ajusta su sombrero y se encamina hacia el pueblo, cruzando la cuesta conocida como la Cuesta del Colegio Normalista. Es un ascenso empinado, uno de esos trayectos que nunca se hacen más livianos con el tiempo, y que obliga a caminar a paso lento. Sin embargo, apenas ha avanzado unos metros cuando escucha pasos apresurados tras él. Al girarse, distingue al joven Juan, que se aproxima casi corriendo, con una sonrisa amplia y ojos encendidos de curiosidad. Desde que supo de su viaje a la mina, el muchacho había estado ansioso por escuchar todos los detalles. Canales sonríe de medio lado, sabe bien que Juan no aceptará un no como respuesta. Apenas lo alcanza, Juan lanza una serie de preguntas, con esa impaciencia y entusiasmo propios de la juventud. Quiere saberlo todo: cómo fue el viaje, qué encontró allá, quiénes lo acompañaron. Pero, sobre todo, está interesado en escuchar la parte sobre el oro. Con la paciencia de quien ya está acostumbrado a estas conversaciones, Canales empieza a relatarle la travesía. Le cuenta sobre el sendero entre árboles altos, el río oscuro que corría junto al campamento, y la primera vez que el oro apareció en la esclusa del lavadero. A medida que narra, Juan lo observa boquiabierto, completamente fascinado, imaginando cada palabra. ¿Y el oro? ¿Cómo es?, pregunta el joven, casi sin poder contenerse. Canales, al ver su emoción, decide enriquecer la historia. Le explica que el oro no siempre aparece en grandes piezas, como en las leyendas, sino en diminutas pepitas que brillan bajo la luz del sol, como si el río quisiera guardar su secreto. A veces es tan pequeño que apenas lo puedes ver, dice Canales, pero brilla de una forma especial, como si llevara toda la riqueza del mundo en esas pequeñas motas. Juan se queda pensativo un momento, y Canales puede ver cómo su imaginación se dispara. Con la mente del muchacho en la historia, Canales continúa describiendo el trabajo en el lavadero, como el agua y el material de la esclusa arrastran las piedras y dejan atrapadas las pequeñas pepitas doradas.
Llegan al punto en el camino donde tienen que separarse. Juan, ahora con los ojos llenos de una fantasía desbordante, lo mira con una sonrisa cómplice. Va pensando en el oro, en su brillo, en lo que sería tener una fortuna tan grande que pudiera comprar lo que deseara. Pero a pesar de sus sueños, Canales sabe bien que el oro y su búsqueda son algo que puede traer ilusiones, y también preocupaciones. Juan se dirige a sus clases, pero su mente sigue en la mina, en los ríos, y en la idea de sostener una pepita de oro en sus manos. Al volver a casa, Juan se apresura a comer un plato sencillo pero caliente, preparado con dedicación por su madre. Luego, sin perder tiempo, se dirige a ayudar a su padre con las tareas del campo, esas labores cotidianas que exigen esfuerzo y que mantienen en orden su pequeño mundo. Toman sus hachas y se dirigen al patio para picar la leña, una tarea que Juan ya realiza con destreza, bajo la atenta mirada de su padre. Cada golpe del hacha resuena en el aire frío de la tarde, y pronto comienzan a amontonar la leña cortada, preparándola para el invierno que se aproxima. Después, Juan alimenta a las aves, esparciendo el grano mientras las gallinas picotean a su alrededor. Se toma un momento para ordenar el patio, acomodando las herramientas y recogiendo ramitas y hojas secas, con la rapidez que sabe que el anochecer exige. La luz comienza a desvanecerse, tiñendo el paisaje de tonos azules y grises, y con ella viene el aviso de que ya no se puede hacer mucho más afuera. Una vez en casa, se sienta en la mesa y saca sus cuadernos, empezando a hacer las tareas. Si el tiempo le alcanza, como a menudo espera, podrá leer su revista El Peneca. Es uno de sus pequeños placeres, y aunque los números no siempre llegan a tiempo, cada página la devora con entusiasmo, a veces leyendo las historias más de una vez. Cuando su padre entra y se deja caer en el sofá, agotado después de su propia jornada de trabajo, Juan no pierde la oportunidad de compartir su entusiasmo sobre el oro. Con una mirada brillante, le cuenta cómo Canales le había narrado la historia de las pepitas doradas en el río y le asegura que él también, algún día, encontrará una de esas piedras y se convertirá en millonario. Su padre lo observa con una sonrisa comprensiva y, aunque admira la imaginación de su hijo, decide aconsejarlo con sabiduría. Mira, Juanito, le dice, el oro y esas fantasías de riqueza están bien para los cuentos, pero aquí, en el campo, las cosas son diferentes. Para tener lo que necesitamos, trabajamos la tierra, cuidamos a los animales y vivimos con lo que tenemos. La única forma de salir adelante es con esfuerzo, no con sueños de riquezas. Juan lo escucha en silencio, pero la chispa en sus ojos no desaparece del todo. Sabe que su padre tiene razón, pero en el fondo, la ilusión de encontrar una pepita dorada sigue viva. Sonríe para sí mismo, convencido de que, aunque su padre no lo crea, él algún día demostrará que los sueños pueden hacerse realidad. Esa noche, Juan durmió con la mente llena de sueños de riqueza. En sus ensoñaciones, se veía a sí mismo como un hombre poderoso y respetado en todo el pueblo de Río Negro. La gente lo saludaba con admiración y hasta las figuras más notables del lugar lo trataban con cortesía, reconociéndolo como alguien que había hecho fortuna de la manera más legendaria, encontrando oro. En su sueño, se imaginaba rodeado de oro, con las pepitas brillando en sus manos, y en medio de su nueva vida de riqueza y respeto, Canales estaba siempre presente. Después de todo, él era el único en el pueblo que conocía los secretos del oro. Era el mecánico y el reparador de todo tipo de herramientas y maquinaria en fierro, y también el hombre al que acudían cuando se necesitaban manos y conocimientos para trabajos más complejos, como la instalación de las esclusas en la mina. Canales había sido de los primeros en ver el oro, en entender el proceso, y, en la mente de Juan, se convertía en el maestro perfecto para guiarlo en el camino de esa riqueza soñada. A la mañana siguiente, Juan despertó con la ilusión aún fresca. Mientras recordaba su sueño, miró por la ventana hacia los dos ríos que cruzaban Río Negro, el Lele y el Forrahue. Aunque no eran ríos mineros, la idea de buscar en sus riberas se le hacía cada vez más posible. ¿Y si realmente hubiera oro escondido entre sus piedras?, pensaba. Se imaginó caminando junto a esos ríos, observando cuidadosamente, con la esperanza de encontrar una pequeña pepita que brillara bajo la luz del sol, como aquellas que Canales le había descrito. Convencido de que su plan podía funcionar, se juró a sí mismo que encontraría una forma de pedirle a Canales que lo ayudara, que le enseñara los secretos de la búsqueda de oro. Después de todo,
Él sabía cómo detectar ese brillo único y dónde buscar. Determinado, Juan pasó el resto de la mañana fantaseando con el futuro que le esperaba, soñando con ese brillo dorado que podría cambiar su vida. Convencido de que su única oportunidad de aprender sobre el oro era acercarse a Canales, Juan ideó un plan. Decidió que podría ofrecerse a ayudarlo en su taller, así estaría cerca de él, ganaría su confianza y, tal vez, Canales terminaría enseñándole los secretos del oro. Sin embargo, para pasar las tardes en el taller, necesitaría permiso de su padre, y sabía que esto no sería fácil. Entonces, pensó en pedirle primero a su madre, quien, esperaba, podría suavizar la situación. Un día, al encontrar a su madre sola, se armó de valor y le explicó su idea. ¿Ayudar en el taller de Canales?, le preguntó ella, entre divertida y sorprendida. Bueno, eso no es algo que yo pueda decidir. Ya sabes que tu padre tiene la última palabra. Desviándose de la responsabilidad, su madre lo mandó de inmediato a hablar con su padre, dejándolo solo ante el reto de convencerlo. A pesar de que ya sabía la probable respuesta, Juan decidió intentarlo. Esa tarde, se acercó a su padre mientras él reparaba un viejo arado en el patio. Con un tono algo tímido, le expuso su plan, insistiendo en que ayudar en el taller le permitiría aprender un oficio y también ser útil para el pueblo. ¿Útil para el pueblo?, replicó su padre, entrecerrando los ojos. ¿Y para qué necesitas andar con ideas de talleres y de oficios? Aquí hay trabajo suficiente para todos. No necesitamos inventos. A medida que Juan intentaba explicar, su padre se impacientaba más, y finalmente, sin querer escuchar más, le dio una reprimenda que no olvidaría. Le recordó que las fantasías sobre el oro y los oficios ajenos no servían de nada, y que su responsabilidad estaba en casa, ayudando en las labores del campo y aprendiendo a trabajar la tierra, como él. Juan escuchó la reprimenda en silencio, sintiendo que sus sueños de oro y aventura se desmoronaban frente a él. Sabía que su padre lo decía con buenas intenciones, pero no podía evitar sentirse frustrado. Esa noche, se acostó en su cama con una mezcla de desilusión y rebeldía, aunque una pequeña chispa de su sueño aún persistía en su interior. No sabía cómo, pero en algún momento, encontraría la forma de acercarse a Canales. Capítulo 5.